Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy estoy tan emocionado de compartir con ustedes algo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, y estoy seguro de que a muchos de ustedes, como a mí, los va a dejar completamente impactados. Como seguramente ya habrán leído en el título, y si no lo han hecho, prepárense para la bomba. Hoy vamos a hablar de la impactante noticia del 21 de septiembre de 2025, Hande y Kerem. Sí, la noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense para descubrir todos los detalles, rumores, especulaciones, y por supuesto, mi propia opinión sobre este bombazo. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles algo muy rápido, si son nuevos por aquí, o incluso si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito. ¿Qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series, actores y actrices turcas favoritos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Bien. Ahora sí, adentrémonos en el chismecito. El 21 de septiembre de 2025, el mundo entero de las telenovelas turcas se paralizó. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión ardieron y por supuesto, los fans de Love is in the Air y de Hande Erçel y Kerem Bürsin en particular, se quedaron sin habla. ¿La razón? La noticia de que Hande y Kerem, digamos que la situación entre ellos ha dado un giro inesperado. Para ponerlos un poco en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, recordemos un poco la historia de amor de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Ahí, la química entre ellos era innegable. En la pantalla, sus personajes, Eda y Serkan, vivían un romance lleno de altibajos, de momentos románticos, de desafíos y de mucho drama. Y fuera de la pantalla, parecía que la magia continuaba. Empezaron a surgir rumores, fotos juntos, declaraciones ambiguas en entrevistas. Los fans enloquecieron. Todos queríamos que fuera real. Y efectivamente Hande y Kerem confirmaron su relación. Compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes amorosos, y se mostraban muy felices juntos. Era como un cuento de hadas moderno, dos estrellas de televisión, enamorados, viviendo una vida de ensueño. Los fans soñábamos con su futuro. Imaginábamos una boda, hijos, una vida juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en especial en las relaciones que están bajo el escrutinio público, las cosas no siempre son lo que parecen. Pasado un tiempo comenzaron los rumores de crisis. Se especulaba sobre discusiones, sobre diferencias irreconciliables, sobre infidelidades. Todo el drama que uno espera en una buena telenovela. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem terminaron su relación. La separación fue un shock, por supuesto. Muchos fans quedaron destrozados. Pero así es la vida. A veces las relaciones no funcionan, y hay que seguir adelante. Hande y Kerem, a pesar del dolor, siguieron con sus carreras. Hande continuó protagonizando nuevas series y Kerem, por su parte, siguió cosechando éxitos. Pero, ¿qué pasó el 21 de septiembre de 2025? ¿Qué es lo que hizo que todos nos quedáramos tan sorprendidos? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde entran los detalles jugosos. Y prepárense porque hay varias opciones y escenarios posibles, y yo les voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora. La primera posibilidad, y la más comentada, es que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Rumores indican que han sido vistos juntos en secreto en diferentes lugares. Fotografías filtradas, aunque de baja calidad, han avivado las llamas de la especulación. Fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que podría haber una reconciliación en el horizonte. ¿Será que el amor, como dicen, siempre encuentra el camino? ¿Será que se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro? El tiempo lo dirá. Las pruebas, aunque escasas, son lo suficientemente sugestivas como para mantener la esperanza. Se habla de cenas románticas en restaurantes discretos de Estambul, de escapadas a la costa turca, y de encuentros casuales, pero significativos, en eventos sociales. Algunos fans con ojos de lince han detectado detalles en las fotos compartidas por sus amigos y familiares, que podrían indicar una conexión más allá de la amistad.
Un guiño, una mirada, un gesto. Todo es analizado al milímetro. Las redes sociales, como siempre, han sido el campo de batalla. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja han resucitado con fuerza. Los hashtags como almohadilla ande querem reunión y almohadilla eda cercan forever se han convertido en tendencia. Las publicaciones con fotos y vídeos de la época dorada de Love is in the air se multiplican. La nostalgia, un arma poderosa, está jugando un papel importante en esta historia. Pero ¿cómo se han mantenido estas supuestas citas en secreto? La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Hande y Kerem, conscientes del interés que despiertan, han aprendido a moverse con cautela. Han evitado los lugares públicos, han utilizado vehículos con cristales oscuros, y han contado con la ayuda de un equipo de confianza para evitar ser fotografiados. La discreción, en este caso, parece ser la clave. La segunda posibilidad, menos romántica, pero igualmente probable, es que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Sí, un nuevo proyecto que los mantendría unidos profesionalmente. Quizás una película, una serie, o incluso una campaña publicitaria. Esta opción explicaría las supuestas reuniones secretas y las fotos filtradas. Recordemos que Hande y Kerem son extremadamente profesionales, y saben perfectamente cómo generar expectativa y atraer atención. ¿Será todo una estrategia de marketing? ¿Estarán jugando con nuestros sentimientos para promocionar algo nuevo? Es una posibilidad. El mundo del espectáculo es así. A veces la realidad se confunde con la ficción, y la línea entre el amor y el trabajo se vuelve difusa. Un nuevo proyecto que reúna a Hande y Kerem sería un bombazo. Los fans, por supuesto, estarían encantados. Los productores, los directores y las marcas comerciales también. Las pistas sobre este supuesto proyecto son escasas pero existentes. Se habla de reuniones con guionistas y directores de renombre, de negociaciones con importantes productoras turcas, y de conversaciones con representantes de marcas internacionales. Una nueva serie romántica con la misma fórmula que Love is in the air. Una película con un enfoque más dramático. ¿O una campaña publicitaria para una marca de lujo? Las posibilidades son infinitas. La experiencia de Love is in the air ha demostrado que la química en pantalla, y fuera de ella, es un factor clave para el éxito. Hande y Kerem, conscientes de este poder, podrían estar utilizando su relación pasada, y su actual situación, para generar expectación y atraer la atención. El misterio, en este caso, sería una estrategia muy efectiva. La tercera y quizás menos emocionante posibilidad es que sean simplemente amigos. Que a pesar de las diferencias del pasado, hayan logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Que se reúnan para conversar, para apoyarse o simplemente para pasar un buen rato. Aunque seamos sinceros, después de todo el drama que vivieron, es difícil imaginar que sean solo amigos, ¿verdad? La amistad en el mundo del espectáculo es un tesoro valioso. Mantener una relación cordial, después de una ruptura, es un signo de madurez y respeto mutuo. Hande y Kerem con el tiempo podrían haber superado sus diferencias y haber aprendido a valorar la amistad que los une. Sin embargo, es difícil creer que solo se reúnan como amigos, después de todo lo que vivieron juntos. La pasión, el amor y el drama forman parte de su historia. La nostalgia, el recuerdo de los buenos momentos y la curiosidad por saber qué pasó realmente son sentimientos muy fuertes. La amistad, en este caso, podría ser una máscara, una forma de ocultar algo más. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las posibles razones para que Hande y Kerem estén generando tanta expectativa? Bueno, hay varios factores que podrían estar influyendo en esta situación. Primero, el factor nostalgia. Love is in the air fue un gran éxito, y los fans aún recuerdan con cariño la serie y la relación de Hande y Kerem. La sola idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción, genera mucha emoción y expectativa. La serie, emitida en más de 45 países, conquistó a millones de espectadores. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus enredos y su amor incondicional, cautivó al público. Los fans a través de las redes sociales compartían sus emociones, sus teorías y sus expectativas. La serie se convirtió en un fenómeno social, y Hande y Kerem, en dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. La nostalgia, en este caso, es un sentimiento muy poderoso.
El recuerdo de la serie, de la pareja, y de la época dorada de sus vidas, evoca emociones muy intensas. La posibilidad de revivir esa magia, de ver a Eda y Serkan juntos de nuevo, genera mucha ilusión. Segundo, el interés mediático. Hande y Kerem son dos de las personalidades más importantes de la televisión turca, y todo lo que hacen genera interés en los medios y en el público. Cualquier noticia sobre ellos, ya sea real o inventada, se convierte en un tema de conversación. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados al mundo del espectáculo, están siempre al acecho. Los paparazzi los persiguen, los periodistas los acosan, y los medios de comunicación inventan historias, exageran la verdad, y manipulan la información para generar más clics y ventas. Hande y Kerem, conscientes de este interés mediático, saben que cualquier movimiento, cualquier declaración, y cualquier gesto, será analizado y comentado. El interés mediático, en este caso, es una fuerza imparable. Los medios de comunicación, con el objetivo de vender noticias, alimentan la expectación, y crean un ambiente de misterio y suspense. La noticia sobre Hande y Kerem, ya sea real o inventada, se convierte en un tema de conversación en todo el mundo. Tercero, el poder de las redes sociales. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los fans, los medios y los mismos actores utilizan las redes sociales para generar expectativa y para comunicarse con el público. Las redes sociales, con sus miles de millones de usuarios, son una herramienta muy poderosa. Los fans, a través de las redes sociales, comparten sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Los medios de comunicación, a través de las redes sociales, publican noticias, fotos y vídeos, generando más interés y atención. Los mismos actores, a través de las redes sociales, se comunican con sus fans, y dan pistas sobre su vida privada y profesional. El poder de las redes sociales, en este caso, es incalculable. Los rumores y las especulaciones se propagan a la velocidad de la luz. Los fans, los medios y los mismos actores, utilizan las redes sociales para generar expectación y para comunicarse con el público. Y finalmente, el misterio. El misterio es lo que más atrae a la gente. Mantener un secreto o dar a entender que hay algo que no se puede contar, es una estrategia muy efectiva para generar interés y atención. El misterio en el mundo del espectáculo es un arma muy poderosa. Los actores, los productores y los directores saben que mantener un secreto, o dar a entender que hay algo que no se puede contar, genera mucha expectación. El público, con el objetivo de descubrir la verdad, se interesa más en la historia. El misterio, en este caso, es la clave del éxito. Hande y Kerem, conscientes de esta fuerza, podrían estar utilizando el misterio para generar expectación y atraer la atención. El público, con el objetivo de descubrir qué está pasando realmente, se interesa más en la historia. Ahora, hablemos de mi opinión. ¿Qué creo yo que está pasando realmente? Pues, la verdad, no lo sé con certeza. Pero basándome en todo lo que he visto y escuchado, creo que hay una alta probabilidad de que Hande y Kerem estén juntos de alguna manera. Ya sea románticamente, profesionalmente o en ambos sentidos. Creo que han aprendido de sus errores del pasado, y que están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación, o a aprovechar la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que les permita seguir creciendo profesionalmente. La intuición, en este caso, juega un papel importante. La química entre Hande y Kerem, que vimos en Love is in the Air, fue innegable. La conexión que tenían, tanto en la pantalla como fuera de ella, era evidente. La posibilidad de que esa conexión haya resurgido, o que se haya mantenido a lo largo del tiempo, es muy alta. El tiempo dirá si mi intuición es correcta. Pero, mientras tanto, sigo esperando con ansias las próximas noticias. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado una gran expectativa, y que todos estamos ansiosos por saber qué pasará. ¿Volverán a ser la pareja perfecta que tanto amamos? ¿Nos sorprenderán con un nuevo proyecto juntos? ¿O todo quedará en rumores y especulaciones? Tendremos que esperar para saber la verdad. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y disfrutando de este emocionante drama. Ahora, antes de que me vaya, quiero contarles algunas cosas adicionales que podrían haber influido en esta situación. Hay que tener en cuenta la presión que sufren las celebridades en Turquía. La vida privada de los actores y actrices turcos está constantemente expuesta al escrutinio público. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación inventan historias, y los fans invaden su privacidad.
Hande y Kerem, al ser dos de las estrellas más populares del país, han sufrido esa presión de manera constante. Esto sin duda ha influido en su relación, y en su forma de manejar su vida privada. La fama en Turquía es un arma de doble filo. Los actores y actrices turcos, al ser muy populares, están expuestos a una gran presión mediática. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación inventan historias, y los fans invaden su privacidad. Esta presión, sin duda, puede influir en su relación, y en su forma de manejar su vida privada. También hay que considerar la influencia de sus agentes y representantes. Los agentes juegan un papel muy importante en la vida de los actores. Ellos son los que gestionan su carrera, sus contratos y su imagen pública. Es posible que los agentes de Hande y Kerem hayan influido en su decisión de reconciliarse, o de trabajar juntos de nuevo. Quizás hayan visto en esta situación una oportunidad para aumentar su popularidad y sus ingresos. Los agentes en el mundo del espectáculo son figuras clave. Ellos son los que gestionan la carrera de los actores, sus contratos y su imagen pública. Es posible que los agentes de Hande y Kerem, con el objetivo de maximizar sus beneficios, hayan influido en su decisión de reconciliarse, o de trabajar juntos de nuevo. Finalmente, no podemos ignorar el papel de la prensa rosa y los medios de comunicación. Los medios de comunicación turcos son muy aficionados a los escándalos y a los rumores. Inventan historias, exageran la verdad, y manipulan la información para generar más clics y ventas. Es posible que la noticia sobre Hande y Kerem haya sido inflada y exagerada por los medios, con el objetivo de generar más interés y atención. La prensa rosa en Turquía es una fuerza imparable. Los medios de comunicación, con el objetivo de vender noticias, inventan historias, exageran la verdad y manipulan la información. La noticia sobre Hande y Kerem, con el objetivo de generar más interés y atención, podría haber sido inflada y exagerada por los medios. Pero a pesar de todos los rumores, las especulaciones y la presión mediática, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas, con sentimientos, con errores y aciertos. Debemos respetar su privacidad y dejar que ellos decidan qué hacer con sus vidas. El respeto, en este caso, es fundamental. Hande y Kerem, a pesar de su fama, son personas con sentimientos, con errores y aciertos. Debemos respetar su privacidad y dejar que ellos decidan qué hacer con sus vidas. En resumen, hemos hablado sobre la impactante noticia del 21 de septiembre de 2025, Hande y Kerem. Hemos repasado la historia de su relación, los rumores y las especulaciones sobre su posible reconciliación o proyecto conjunto, y mis propias opiniones. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta situación, y hemos analizado los factores que podrían estar influyendo en ella. La historia de Hande y Kerem, como vemos, es un drama lleno de emociones, de expectativas y de misterio. La posibilidad de una reconciliación, o de un proyecto conjunto, genera mucha ilusión. El respeto, la paciencia y la curiosidad son las claves para disfrutar de esta historia. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Están emocionados por un nuevo proyecto? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las telenovelas turcas. Chao.